Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Antonio Martínez, responsable de las áreas de GRC y de ciberseguridad de Audia. Y bueno, quería daros la bienvenida y las gracias por asistir a este webinar, donde hoy hablaremos en esta media hora de los conceptos de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, relacionados con la gestión de continuidad de negocio. Así que vamos a empezar. Intentaremos dejar unos minutos al final, por si tenéis algún tipo de duda o pregunta que queréis realizar y pueda contestaros. En otro caso, si no diera tiempo, os mandaremos hacer las preguntas si queréis sobre la funcionalidad de preguntas y respuestas y os contestaríamos luego offline, ¿vale? A través de correo electrónico. Vamos a quitar el vídeo. Bueno, me gustaría empezar. Bueno, primero, lógicamente, como sabéis, hay un montón y numerosas amenazas, ¿no? A las que una organización está expuesta continuamente, desde accidentes naturales o industriales, desde errores humanos, ataques deliberados, terrorismo, virus, malware, lógicamente. De hecho, en la actualidad, ¿no? Estamos viviendo una situación, digamos, peculiar, una situación excepcional, ¿no? Que ha provocado que las organizaciones tengamos que estar prestando nuestros servicios y entregando nuestros productos de forma, digamos, distinta a lo que veníamos haciendo en la actualidad, ¿no? Es una forma en la que hemos tenido que adaptarnos a la forma de trabajar y relacionarnos y hacer negocio, ¿no? Quizá este concepto, aunque no lo sepamos, pues este concepto de sobreponernos, ¿no? Y adaptarnos a un nuevo contexto es lo que ya conocemos, ¿no? Lo que se conoce actualmente como el concepto de resiliencia, ¿no? Aunque quizá no estemos familiarizados con él, ¿no? De hecho, bueno, solamente, y esto por desgracia lo estamos viendo, ¿no? Desde el punto de vista económico y de tejido empresarial, son las empresas que seamos capaces de adaptarnos, ¿no? Y sobrevivir en esa situación, pues podremos, ¿no? A medio y largo plazo tener éxito, por desgracia, ¿no? Quería empezar, antes de entrar en alguna materia un poco más técnica en relación al GRC y a la continuidad de negocio, enseñaros un par de datos, unos informes que a mí, bueno, por lo menos me llaman la atención, ¿no? Y dan un poco que pensar en esto de cómo las empresas, no solamente las empresas, sino incluso los propios gobiernos se enfocan en este paradigma, ¿no? Del GRC y de la resiliencia, ¿no? Fijaros, es un informe, uno de tantos, ¿no? Publicados en el año 2019, es decir, en una situación pre-COVID, vamos a decir, donde podemos ver un poco la preocupación, ¿no? de las empresas en relación a su continuidad de negocio y vemos, pues bueno, un poco lo que se intuye, ¿no? Habitualmente, pues hay una preocupación creciente y mayoritaria en cuestiones de ciberseguridad, especialmente en ransomware y ataques de denegación de servicio y otras cuestiones relacionadas con pagos electrónicos, etcétera. Un segundo elemento más relacionado con fenómenos climatológicos extremos, podemos decir, y luego pues tendríamos los desastres naturales, ¿no? Incluso en ese informe, sobre una de las preguntas que se hacían en relación a cómo los responsables, ¿no? se veían respecto al año anterior, en este caso sobre 2018, bueno, en general, como vemos, hay una sensación mayoritaria de que estábamos más preparados, ¿no? O mejor preparados para manejar actividades o cualquier circunstancia, ¿no? Disruptiva o que afectara a nuestras actividades, ¿no? Voy a pasar al siguiente informe, un informe publicado, digamos, emitido también en 2019, ¿no? Esta es quizás un poco lo que más me llama la atención y no sé, a vosotros luego si queréis me deis vuestra opinión. Un informe también en 2019 del Consejo de Monitorización sobre la Preparación Global ante Emergencias Sanitarias, ¿vale? Donde lo podéis buscar en internet y está disponible de manera completa, donde vais a ver que ya se reportaba, estamos hablando también, seguimos hablando de una situación pre-COVID, donde ya se reportaba un riesgo altamente preocupante en relación a las pandemias sanitarias, ¿no? Y mostraba, de hecho, varias líneas clave que ya avisaban de que o nos preparábamos frente a estos elementos estratégicos clave o íbamos a pasarlo mal, ¿no? Entre esos elementos clave,
esas recomendaciones, pues ahí les tenéis un poco resumidas, pero básicamente hablaban de un compromiso claro para la inversión de gastos internos y recurrentes frente a las pandemias por parte de los países y las instituciones, y incluyendo también como segundo elemento un compromiso político, ¿no?, para la financiación frente a todos estos riesgos. La construcción de sistemas fuertes y designación digamos, de responsabilidades y coordinación a nivel local o nacional con autoridades y responsabilidades bueno, que hicieran simulacros o que vieran un poco cuál es la realidad de la preparación de las empresas, ¿no?, o las entidades frente a este tipo de pandemias que, insisto, ya se reportaban en el 2019 que habían sufrido una evolución alarmante, ¿no? También hablaba como veréis ahí, de disponer un plan financiero, ¿no?, para mitigar los graves efectos económicos que podría traer un riesgo de estas características, ¿no?, pensando lógicamente, lo que por desgracia hemos visto hemos podido vivir en primera persona en estos últimos años y medio. Eh, También hablaba por último, de aumentar las ayudas, ¿no?, y financiación, lógicamente, pues, a países más necesitados o con menos recursos o incluso más vulnerables, ¿no? Básicamente lo que decía es que deberíamos estar ya preparándonos para lo peor, ¿no? Es decir, que una pandemia de estas características, de una rápida propagación, como hemos visto que ha ocurrido, ¿no?, debido a un patógeno respiratorio, ya fuera accidental o deliberado, digamos, que no sé si lo sabremos en alguna vez, pero bueno, pues planteaba requisitos que no eran habituales y que no son los que estábamos preparados habitualmente, y traían, digamos, necesidades excepcionales, ¿no?, de preparación. Y yo creo que esto, a mí por lo menos sí me llamó la atención, ¿no?, que ya intentaremos hablar un poco de las conclusiones. Os pongo aquí también una foto representativa, ¿no?, de esos patógenos, por poner algunos ejemplos, porque según el informe estamos hablando de más de 1000 y pico epidemias analizadas por la OMS, ¿no?, en más de 150 países. Es decir, que había datos, ¿no? Todo parece indicar que había datos sobre que esta situación pues era posible al menos, ¿no? Y básicamente decía pues que además estas enfermedades, ¿no?, propensas a epidemias tipo gripe, ¿no?, o tipo SARS, ¿no?, un síndrome de respiratorio, pues que podrían generar una nueva era en cuanto a cómo deberíamos prepararnos y sobre todo a la capacidad de respuesta que habría que tomar, ¿no? Bueno, yo creo que son datos indicativos que nos hacen, por lo menos, o debería hacer pensar si estamos haciendo las cosas bien, y este es un ejemplo, pero pues, lógicamente puede haber, a lo que voy es que puede haber otras amenazas, otras cuestiones que tampoco las podamos o las sepamos ver, ¿no? Yo creo, como por acabar el primer bloque, por concluir, yo saco dos conclusiones, por resumirlo de alguna forma, creo que ha habido un adecuado, o parece indicar, ¿no?, en mi opinión, un inadecuado seguimiento sobre el propio contexto, en este caso sanitario, pero mañana puede ser un contexto tecnológico o un contexto social o político o lo que fuera, ¿no? Pero parece que ha habido un inadecuado seguimiento del contexto sanitario por parte de tanto entidades públicas como privadas, ¿no? Ni los gobiernos ni siquiera las entidades privadas, ¿no? Es decir, cuando hablábamos con empresas privadas, con clientes, no posiblemente acerca de una posible pandemia, pero sí en cuanto a la posibilidad de que hubiera afectación a personas, cualquier otro tipo de amenaza, digamos, siempre la respuesta ha sido: eso es muy difícil que pase, eso no lo vemos viable, ese tipo de respuesta, ¿no? Bueno, por desgracia ha pasado, ¿no? Entonces, creo que primera conclusión, donde deberíamos ponernos ahí una aspa roja, no parece que estemos haciendo un adecuado seguimiento del contexto, ¿no?, que en este caso sanitario, que puede reflejar o podría o debería haber reflejado en nuestras, vamos a decir, evaluaciones de riesgo, pues situaciones un poquito más claras en cuanto a la posibilidad de que esto pasara, ¿no?, tanto empresas como por supuesto, los gobiernos. Y relacionado con eso, pues el fracaso, ¿no?, como digo, de las políticas y las prácticas de evaluación de riesgos, porque no vieron venir esto, pero ni de lejos. Es decir, no ha habido capacidad de respuesta ni de preparación en relación a este tipo de pandemias, ¿no? Bueno, quería un poco hacer este primer bloque relacionado con esto, porque yo creo que es interesante, ¿no? Como dónde estamos ahora y qué hemos pasado, que solo sabemos todo por el camino, pero qué pudimos hacer para que esto fuera, no digo
mucho mejor, pero por lo menos que lo hubiéramos visto venir y hubiéramos tomado medidas un poco antes, ¿no? Por parte de tanto empresas como entidades públicas, ¿no? Gobiernos. Bueno, volvemos un poco a la realidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto, ¿no? ¿Cómo prepararnos ante esas amenazas? Bueno, vamos a hablar un poquito de concepto de resiliencia y de continuidad de negocio, ¿no? Entre otros. Bueno, como supongo que muchos sabréis o conoceréis, otros a lo mejor no, la resiliencia organizacional pues, se define como, bueno, es uno de los términos que viene definidos en la familia ISO 22300.000, pues se define como esa capacidad de organizar, perdón, de una organización de absorber y responder y adaptarse a un entorno que es cambiante y que en muchos casos pues, es bastante, no es propenso, digamos, ¿no? a nuestras necesidades, ¿no? Como vemos en esa flor, ¿no? que ha sabido adaptarse en un entorno totalmente ajeno a lo habitual y seguir, ¿no? Seguir con vida y florecer, ¿no? Pues eso es un poco lo que define este término, ¿no? Vamos a intentar cumplir los objetivos a pesar de que tengamos cuestiones que nos puedan impedir o que eso ocurra, ¿no? Decimos que normalmente las organizaciones más resilientes son las que se anticipan normalmente, pueden anticiparse y responder lógicamente a esas amenazas, incluso no solamente a las amenazas, sino también a las oportunidades, porque el término resiliencia no tiene por qué ser estrictamente negativo, sino también la posibilidad de aprovechar oportunidades del propio negocio y hacer que el negocio prospere mucho más rápido o mejor que otros negocios, ¿no? Que pueden ser competencia incluso, ¿no? Yo destacaría, ¿no? Por decir al menos 2 o 3 cuestiones muy relacionadas o creo muy favorables a la resiliencia organizacional. La primera sería, relacionado con lo que acabo de decir hace unos minutos, una comprensión muy adecuada o adecuada y continua del contexto de la organización, ¿vale? Es decir, el saber dónde estamos y qué nos rodea, ¿no? Y saber cómo eso va progresando o cambiando. Lógicamente, eso se dice muy fácil, pero no es tan sencillo porque hay muchos elementos que afectan al contexto de la organización. Pero bueno, es una cuestión que hay que poner recursos y esfuerzo para ello. Una buena gestión y un buen gobierno, es decir, lógicamente sin recursos, sin planificación, sin interés, sin motivación, pues es complicado que cualquier iniciativa pueda funcionar. Y, lógicamente, una buena gestión eficaz del riesgo y del riesgo y de las oportunidades para hacer que esto funcione. Bueno, quizás son 3 de los pilares, posiblemente pudiéramos incorporar alguna cosa más, pero bueno, destaco esas tres cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos un poco más. Dentro de estos términos, bueno, ¿cómo podemos enfocar esto, ¿no? Ya sabemos que hay cosas que nos preocupan, ya sabemos, bueno, el concepto de resiliencia, vamos a intentar llegar a ello. ¿Por dónde podemos empezar en esto de la resiliencia en general relacionado con el GRC, ¿no? Bueno, primero vamos a definir GRC para aquellas personas que no lo conozcan en detalle, ¿no? Bueno, GRC, aunque se utiliza o a lo mejor se ha empezado a conocer no hace demasiado, pero no es un término tan nuevo, ya hace casi 10 años pues se viene acuñando, utilizando en estas cuestiones, ¿no? No deja de ser un enfoque, un concepto que permite o sirve para alinear los procesos que tenemos clave de una organización con la estrategia de la organización, ¿no? Y impulsar, pues, básicamente la resiliencia de la propia organización y la consecución de los resultados, ¿vale? Ese es un poco el concepto básico. Por resumirlo también mucho, pues el GRC se centra en todo aquello que desacelere o no permita crecer a la organización y obtener los objetivos y los beneficios que se ha definido y que representen un riesgo que pueda ser y que debería ser administrado y gestionado, ¿no? De hecho, bueno, GRC, aunque aquí en esta charla hoy lo estamos asociando a continuidad de negocio, pues lógicamente no es un término exclusivo, ¿no? Sino del GRC, como muchos sabréis, se utiliza pues, para otros muchos ámbitos de riesgo, cualquier tipo de riesgo de una organización, ¿no? Alineando un poco esos procesos de clave o de negocio
con la propia estrategia de la organización, garantizando, como veis un poco en este gráfico, por un lado la parte de gobierno, que es lo que decíamos en cuanto a políticas, compromiso, roles, liderazgo, monitoreo, ¿no? Monitorización un poco de cómo funcionan las cosas, planes estratégicos, alineándonos con el negocio, una parte de riesgo, es decir, aquellas cosas que no suman o que no van a sumar, pues cómo podemos al menos que no resten, ¿no? Evaluación de riesgos, pérdidas, incidentes, y una parte lógica de cumplimiento, a día de hoy cada vez más importante, por la cantidad, por tanto el número como la complejidad de los entornos regulatorios en cada uno de los sectores a los que estamos sujetos, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, y ya ahora que entendemos un poquito este concepto de GRC, ¿cómo nos enfocamos o cómo nos enfrentamos a ello cuando estamos hablando de continuidad de negocio? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de sistemas de gestión y cómo, por ejemplo, ISO 22301 podría ser un estándar interesante precisamente para este enfoque, ¿no? de GRC que acabamos de comentar, ¿no? Vamos a hablar algunos de estos conceptos. Bueno, aquí me gustaría, que supongo que muchos lo tenéis bastante claro, pero todavía nos encontramos bastantes dudas o confusión en cuanto a lo que significan estos términos, ¿no? De qué significa continuidad de negocio, qué significa gestión de continuidad de negocio, qué significa plan de continuidad de negocio, por ejemplo, aunque no está aquí, pues al final a veces tenemos un poco de lío y tendemos a mezclar las cosas, ¿no? La continuidad de negocio es, como ponéis, una capacidad de continuar prestando algo que por algún motivo he tenido que dejar de prestar, ¿vale? Eso es continuidad de negocio, una capacidad que tengo de hacer algo que he tenido que dejar de hacer. En este caso, alineado a una organización, pues lo lógico, lo normal es entregar sus productos o prestar sus servicios, ¿no? Además a unos niveles, pues lógicamente, que estén preestablecidos, no de cualquier forma, ¿no? Esa es la continuidad de negocio. Cuando hablamos de gestión, de continuidad de negocio, le añadimos la coletilla de gestión, estamos hablando de otra cosa. Que es más cercano a esto que acabamos de hablar del GRC, ¿no? Sobre todo de la parte de resiliencia. Como veis, la gestión de continuidad de negocio no es otra cosa que un proceso, para empezar, holístico en el sentido de que hay que hacer todo, es decir, no podemos eliminar aquello que no nos interesa o que creemos que es más complejo o que desconocemos más, sino que es un proceso holístico que tiene que formar parte o tiene que estar formado por todas estas piezas que voy a comentar, ¿no? Por un lado, la parte de identificación de amenazas, es decir, fijaros, y aquí pongo hincapié en que también es un concepto a veces bastante erróneo en general, es que la gestión de continuidad de negocio no se preocupa del riesgo y se preocupa solo de la recuperación. Claro, eso es un error. Lógicamente, la gestión de continuidad de negocio trata de poner también en marcha un marco, como pone ahí, de resiliencia, con lo cual, lógicamente, tiene que ser capaz de identificar amenazas, es decir, aquellas cosas que podrían ir mal y que podrían afectar al desarrollo de las actividades, identificar, lógicamente, o cuantificar eso de poder ir mal de que estamos hablando, para, en base a la severidad, pues poner soluciones en cada caso. Pero al final, ese proceso holístico no es otra cosa que intentar construir, como poner un marco de resiliencia para dar una respuesta efectiva, ¿no? Efectiva o eficaz, si puede ser, al menos. Y bueno, lógicamente, pues salvaguardar los intereses y de todas las partes interesadas, lógicamente los accionistas, de los clientes, los propios trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y salvaguardar la reputación. Claro, ese es un concepto un poco más amplio que el otro, ¿no? De continuidad de negocio. Y los planes de continuidad de negocio no tienen nada que ver con todo esto, o tienen que ver menos, digamos, o poco, no es otra cosa que los documentos o los procedimientos que elaboramos para dar respuesta y documentar cómo vamos a dar respuesta o cómo vamos a construir este marco. No deja de ser un elemento totalmente táctico o operativo, ¿vale? Bueno, creo que y la idea es que quedara clara un poco las diferencias entre estos conceptos, que creo que es importante, ¿no? Bueno, nos damos un poco más. Bueno, la gestión de continuidad de negocio se puede implementar, como algunos imagino que conocéis, a través de una norma internacional que nos va a alinear un poco, nos va a permitir acercarnos a este concepto de GRC que comentábamos anteriormente, ¿no? ISO 22301, última revisión en 2019, seguridad y resiliencia. Fijaos, ya este cambio de la norma introdujo esta palabra resiliencia que no existía en la versión 2012 anterior. Bueno, no deja de ser la implementación de los requisitos para implementar un sistema de gestión como conjunto un poco de políticas, de objetivos, de procesos, de procedimientos
pero en este caso con un fin, y es mejorar en una organización la gestión de la continuidad de negocio. No deja de ser esto. Además, como imagino que muchos también sabréis, pues es una norma certificable, es decir, que podemos en este caso enfrentar nuestra gestión frente a un auditor externo independiente y poder obtener un certificado, ¿no? Por ver un poco esta alineación, y supongo que hay cosas que rápidamente se pueden ver entre el concepto de GRC y el concepto del sistema de gestión y cómo se estructura un sistema de gestión, básicamente en modo de ciclo, ¿no? De PDCA, lo que aquí lo hemos pintado quizá de una forma un poco no tan habitual, ¿no? Modo de ciclo, pero bueno, básicamente un PDCA, ¿no? Que es lo que podemos implementar con una ISO 22301. Bueno, vamos a ver que se alinea bastante a los componentes que hemos visto hace unos minutos de GRC, ¿no? Perdón, sí, de GRC. Tenemos una parte de planificación, donde tenemos todo ese análisis que decíamos antes de contexto, ¿no? De cuestiones internas y externas, todos los requisitos de las partes interesadas, toda la legislación, la regulación, los contratos, es decir, los requerimientos a los que una organización se expone o digamos, tiene obligación de enfrentarse a ellos, ya sean de una índole u otra, incluso las expectativas, ¿no? Las normas estas, sistemas de gestión no solamente hablan de requisitos, sino también de expectativas, es decir, expectativas voluntarias que una organización pues quiere o pretende alcanzar. También incluimos aquí, se incluye lógicamente en la planificación los elementos de liderazgo, de compromiso, de política, de roles que en el concepto de GRC habéis visto que también existen. También en la planificación se incluyen los elementos de riesgo y oportunidad del sistema de gestión, es decir, ya empezamos a introducir aquí el concepto de riesgo y oportunidad, aunque no sea específicamente todavía disruptivo, para eso hablaremos luego lo incluimos luego en el bloque de DO, ¿vale? Los objetivos, seguimos hablando de cuestiones estratégicas, ¿no? y alineamiento con el negocio y con los objetivos que tiene el negocio, por los objetivos de continuidad de negocio. Bueno, la planificación de cambios, es decir, cómo de una manera ordenada podemos planificar nuestros objetivos y cómo podemos gestionar los cambios que durante el ciclo de vida, digamos, de la organización se van produciendo y cómo afectan o pueden afectar al sistema de gestión. Es un elemento fundamental. De hecho, es una de las incorporaciones de la última versión de la norma. Lógicamente, todo eso sin soporte, sin recursos, pues es complicado, ¿no? La parte del DO, que si me da tiempo intentaré un poco hacer foco en ella ahora, a continuación, que es precisamente cómo ponemos en marcha la gestión de continuidad de negocio a través de la planificación, a través de la evaluación de los impactos, precisamente de esa evaluación de riesgos, de la elaboración de los planes, de las estrategias, de los ejercicios, y bueno, esto que veis en el bloque del DO, ¿no? Bueno, y por último, también alineado con lo que decíamos del GRC, una fase de evaluación del funcionamiento, de si las cosas las estamos haciendo bien o no, a través de 3 procesos, como la monitorización, los indicadores, ¿no? Los cuadros de mando, las auditorías internas y, lógicamente, el compromiso y la participación de la dirección a través de esta monitorización, el proceso de revisión continua, ¿no? Bueno, lógicamente, la mejora que forma parte como algo esencial de la evolución del sistema de gestión, ¿no? Y de la corrección de cosas que no funcionen o cómo vamos mejorando en el tiempo, ¿no? Y bueno, vemos rápidamente que muchos de los conceptos que aparecían en el GRC los podemos identificar rápidamente en nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Como veréis aquí. Bien, a partir de aquí, en estos últimos minutos, sí me gustaría centrarme al menos en la parte del DO que hemos comentado antes, para bueno, comentar algunos aspectos de cómo podemos implementar cada uno de estos procesos. Esta es bueno, la arquitectura, vamos a decir, de la parte operacional de continuidad de negocio, donde tenemos en el medio, digamos, 2 procesos más de control o de gobierno, ¿no? En la cláusula 8.1, que habla precisamente de la planificación y el control operacional, que no deja de ser un poco el seguimiento y el control de todos los procesos que tiene el sistema de gestión, ¿no? El seguimiento de esos procesos, es decir, la garantía de que se están realizando en tiempo y en forma, que hay informes sobre que las cosas se están haciendo bien, que hay resultados correctos, que hay reuniones, que hay seguimiento. Es decir, bueno, al final esa planificación y control operacional es lo que garantiza que el sistema de gestión se mantiene vigente y las cosas se están haciendo. Aparece una cláusula nueva en la última versión, que es la 8.6, que habla precisamente de la evaluación de la documentación y las capacidades de contra negocio. No confundamos esto con auditoría, que es otro punto distinto. Aquí está hablando de más un control interno, ¿no? Es decir, cómo podemos evaluar que todo lo que estamos haciendo, los análisis de impacto, las evaluaciones de riesgos, los planes de continuidad de negocio, las estrategias que tenemos en marcha, etcétera, cómo
podemos verificar que eso es vigente, ¿no? Bueno, tenemos que tener procesos internos que nos ayuden a evaluar o reevaluar digamos, los procedimientos, que si ha habido, por ejemplo, un incidente, hayamos hecho un análisis post-incidente, ¿no? Y un informe para ver dónde podemos mejorar, ¿no? Que podamos hacer evaluaciones de contenido de nuestros proveedores, por ejemplo, son todos los elementos que estaría aquí. Bueno, la evaluación, por ejemplo, de los requisitos legales, las auditorías de cualquier requisito legal relacionado con el contenido de negocio también formaría parte de este nuevo punto, de esta norma, ¿no? Bueno, como veis, son dos elementos centrales y un poco de control, ¿no? De planificación de todo lo que viene después, que es la operación de contenido de negocio, que intentaré en unos minutos rápidos comentarla, ¿no? Empezaremos por arriba, lógicamente empezamos por el análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos. Veremos cómo eso nos tiene que dar pie a unas estrategias y unas soluciones de contenido de negocio que tendremos que implementar y documentar a través de los planes y procedimientos, y finalmente tendremos que hacer programas de ejercicios para verificar que eso que hemos hecho pues tiene sentido y da los resultados que uno espera, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del riesgo, simplemente indicar que, lógicamente, no es la única solución, pero un alineamiento con ISO 31000 de directrices de gestión de riesgos, pues es quizá lo más adecuado, ¿no? Lo más habitual, a través de los procesos de identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Pues intentaremos aquí sí centrarnos en lo que puede ir mal, ¿no? En un negocio. ¿Qué puede ir mal en mis procesos, en mis actividades? Y a partir de ahí analizar de qué forma me puede impactar y bueno, a partir de tomar decisiones, ¿no? En función de mi apetito de riesgo, qué situaciones me gustaría cubrir y qué situaciones, por el motivo que sea, no me interesa cubrir o no soy capaz de cubrir. Puede ser también esa la opción. Y lógicamente, con el conocimiento y aprobación de la dirección, ¿no? de estos aspectos de riesgo. Pero esto es fundamental, ¿no? A partir del contexto de la organización, saber qué nos puede ir mal, cuantificarlo y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Desde el punto de vista del análisis de impacto en el negocio, bueno, el análisis de impacto en el negocio, que vemos en la siguiente diapositiva, es lo que nos va a permitir determinar precisamente esto que veis aquí en este gráfico, ¿no? que se utiliza pues, para determinar los parámetros de RTO, que es decir, cuándo me quiero recuperar, cuál es el tiempo objetivo de mi recuperación, en qué momento creo que debería empezar a dar algún servicio, aunque sea de manera degradada, o, por ejemplo, el parámetro de MTPD, que lo que indica precisamente es lo contrario, es decir, hasta dónde puedo estar sin dar servicio, ¿no? Es decir, cuál sería el punto de no retorno, donde ahí tendremos como organización un problema grave. Lógicamente, el RTO tendrá que ser siempre inferior, ¿no? O el nivel de servicio, ¿no? Como os decía, puedo recuperar un negocio, un servicio, una actividad a un nivel predefinido, pero no tiene por qué ser, y de hecho muchas veces es habitual, que sea al 100%. Bueno, eso se conoce como MBCO. ¿Cómo llegamos a este gráfico? ¿Cómo somos capaces de establecer o los RTOs? Porque puede haber más de uno, lógicamente. ¿Cómo establecemos este MTPD o el MAO? ¿Cómo establecemos el MBCO? Bueno, pues lo hacemos, lógicamente, en este caso, con un análisis de impacto en el negocio, ¿no? Un proceso habitual de análisis de impacto en el negocio, bueno, partirá de una priorización de los productos y servicios que prestamos, es decir, qué es lo relevante y qué es lo menos relevante. A partir de ahí, cómo priorizamos los procesos que llevan a cabo esos productos y servicios. Bajamos un escalón más, cómo priorizamos las actividades que dan pie a esos procesos. Podemos llamar actividad, subproceso, bueno, el término tampoco es relevante. A partir de ahí, analizaremos el impacto de esos procesos en la organización y en el impacto de la entrega de productos y servicios. Se hace un análisis normalmente y habitualmente de consolidación, y a partir de ahí, pues con la aprobación nuevamente de la alta dirección de que esos resultados son coherentes y están alineados con las estrategias de negocio, pues podemos elaborar las estrategias, ¿vale? Voy a ir acelerando un poco, porque si no nos quedamos sin tiempo y si quería ver alguna cosa más. Bien, una vez, bueno, aquí hablo un poco de los impactos desde el punto de vista ya individual, ¿no? ¿Qué tipología de impactos son los habituales? Aunque, lógicamente, sobre esto pues, se pueden añadir otros impactos que cada uno considere que pueden ser relevantes para su organización. Pero, bueno, típicamente financieros, reputacionales, regulatorios, contractuales o impacto en los propios clientes, en los propios objetivos de la empresa, ¿no? Como estrategia, aunque no sean siempre desde el punto de vista del cliente, incluso también en las propias personas, ¿no? Desde el punto de vista físico. Bueno, otras puede estar como bienestar o personal, temas ambientales, operacionales, como veis, bueno, se pueden añadir otros tipos de impacto. A partir del análisis de impacto y el establecimiento de estos RTOs y estos tiempos de recuperación, tendremos que dar solución a través de
planes viables a cómo vamos a, por un lado, enfocar los riesgos que tenemos, y eso se hace normalmente a través de estrategias. Voy a señalarlo con el láser. Vale, a través de estrategias de protección, ¿vale? Y de mitigación o respuesta de gestión de impactos. Estos normalmente suelen estar relacionados más con los procesos de 31.000, es decir, con los procesos de evaluación y tratamiento del riesgo, es decir, cómo podemos hacer que las cosas no pasen o pasen menos a menudo, o cómo podemos hacer que cuando hayan pasado el impacto sea inferior. Y luego tenemos otras que están relacionadas más con la estabilización de una vez que ha habido un incidente, con cómo continuar, ¿no? Cómo reanudarlo y cómo incluso recuperarlo, ¿no? Y luego específicas, lógicamente, de los tipos de recursos que son habituales en una empresa, como las personas, las instalaciones, los datos, las infraestructuras tecnológicas, los sistemas de información, telecomunicaciones, transportes, bueno, etcétera, proveedores u otras, ¿no? Bueno, aquí había detallado de una forma un poco más clara, ¿no? Los tipos, digamos, de soluciones que podemos adoptar en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, pues cómo podemos utilizar personal alternativa, personas de respaldo, teletrabajo, lógicamente también es una opción que ahora estamos muy de moda, ¿no? Utilizar proveedores que nos pueden dar fuerza, recursos. Bueno, distintas estrategias en cuanto a la información, cómo podemos protegerla y restaurarla, en cuanto a edificios o instalaciones, pues centros de emergencia, centros alternativos, lógicamente vuelve a ser el teletrabajo. En cuanto a temas tecnológicos, bueno, pues una distribución geográfica de los sistemas, una redundancia, tener repuestos, en este caso aunque sean apagados, ¿no? Los típicos repuestos o servidores que podemos tener o elementos de comunicación. Bueno, en general, pues infinidad de arquitecturas que podemos utilizar para recuperar la información. Ya voy a acabar con un par de detalles. En cuanto a la parte de planes, bien, el plan es parte de las estrategias, es decir, una vez que hemos aprobado esas estrategias hay que documentarlas, es decir, cómo vamos a responder ante un incidente y a partir de ahí cómo nos vamos a recuperar, lógicamente partiendo de las estrategias que hayamos aprobados en cada uno de los casos, ¿vale? Y creo que esto es lo último. Pero fundamental, y aquí son los problemas que nos solemos encontrar, es decir, a veces por desconocimiento, por falta de tiempo, muchas veces también por falta de recursos. Todo lo anterior está muy bien, pero si no se prueba, si no se ejercita, pues posiblemente no tenga ningún tipo de eficacia ni de valor y el día que tengamos que utilizarlo no se puede utilizar. Bueno, aquí os he mostrado dos categorías de ejercicios, una basada más en teoría, más en debate, por ejemplo, seminarios que son más formativos o más para introducir posiblemente a nuevos participantes o a gente más inexperta, talleres donde ahí hay una involucración un poco mayor, los juegos que se introducen para que sea un poco más ameno y nuevamente pues, compitiendo hasta por equipos. Los ejercicios de mesa, también teóricos, donde se hace una revisión y un repaso a los procedimientos por parte de todos los participantes y se intentan detectar posibles inconsistencias o desactualizaciones, etcétera. Y luego tenemos un enfoque más práctico, más operacional, donde destacamos 3 tipos de ejercicios. Los simulacros típicos que conocemos, simulacro de evacuación, por ejemplo, lo que hace prueba es una función concreta, ¿no? A través de un ejercicio práctico, que es el simulacro. El ejercicio funcional, que donde ya suele estar involucrado negocio o operación, es decir, a veces se pueden combinar, como sabéis, hacer una combinación de simulacros y de ejercicios, ¿no? Funcionales para probar con cierto estrés, ¿no? Cómo una actividad se puede recuperar dada una situación más o menos realista y cómo respondemos y medimos tiempos en cuanto a estos RTOs y RPOs y MTPDs, etcétera. Y luego, bueno, tenemos el ejercicio mayúscula, que sería lo que llamamos ejercicio a gran escala, que es un simulacro mucho mayor, ¿no? Donde ya se involucran distintos ámbitos, muchos más funcionales, un volumen mayor son como varios ejercicios funcionales a la vez, donde hay una situación mucho más realista y bueno, esa situación de estrés pues es mucho más real que en los otros casos, ¿no? Bueno, como veis, hay un montón de posibilidades, ¿no? Y esto también es una cuestión que nos encontramos a veces de es que no se me ocurre qué hacer, ¿no? Bueno, como veis, no siempre hay que esperar, o me dicen, no podemos hacerlo porque es que, claro, no podemos hacer un ejercicio grande, ¿no? Porque no podemos por esto, por el horario, o por el impacto que puede tener el negocio. Como vemos, hay muchas alternativas para hacer pruebas y ejercicios que nos permitan garantizar que lo que hemos elaborado funciona, ¿no? Y bueno, con esto, perdonad que me he pasado unos minutos, pero con esto acabamos, ¿vale?
creo que tenemos por aquí. Si tenéis cualquier duda o pregunta, por favor, podéis comentarla aquí, o si queréis incluirla posteriormente, la podéis enviar por correo. Si hubiera muchas, pues las intentamos contestar por correo. Bueno, veo por aquí una que habla de que has comentado al respecto de los impactos, de la evaluación de impacto del negocio. Hay muchos impactos, es variado. Se deben evaluar todos, cómo puedo orientar dicha evaluación. Vale, ¿qué valor o rango de valores ha de tomar 0 a 10, bajo, medio, alto? Bien, bueno, como decía, no hay, es verdad que hay guías que nos pueden, si queréis voy a desplazarme ahí, un segundo, y así lo comentamos. Bueno, hay lógicamente guías que nos pueden orientar a ver si soy capaz, por aquí creo que estamos. Vale, hay guías, de hecho, de la serie 22300 hay una guía, ¿no?, que habla precisamente de cómo hacer un análisis de impacto en el negocio. No es estrictamente necesario, obligatorio, tener todos los impactos que veis aquí en pantalla, ¿no? Salvo que hubiera algún regulador o algún requisito, lógicamente, que sí os pida la organización algún análisis específico, ¿no? Pero bueno, digamos que la guía pues, se centra en los más habituales, que son esos que veis ahí, pero a partir de ahí cada organización puede determinar si alguno de ellos, por ejemplo, no es aplicable o no es tan relevante, ¿no? No es estrictamente necesario. En cuanto a las escalas, pues buena pregunta. Lógicamente no hay tampoco un requisito en cuanto a si hay que hacer 1, 2, 3, medio, alto, bajo, 1 a 10. Tiene que ser algo cómodo para medir, es decir, a veces, por ejemplo, establecer 10 valores, pues puede ser coherente, pero tenemos que ser capaces de darle sentido, al menos cualitativo, a lo que es un 1 y lo que es un 10. Si hacemos una escala muy grande, es posible que tengamos problemas para diferenciar lo que es un 2 o un 3. Entonces, eso es un problema, porque entonces podemos convertir en un análisis muy subjetivo, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Entonces, deberíamos tomar en cuenta cualquier escala que nos permita, cuando estamos particularizando o detallando esa metodología, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, por poner un ejemplo, si yo soy capaz del 1 al 10 de establecer cuál es el cuantificar, más o menos, aunque sean rangos, cuál es el rango que tiene cada valor de impacto en cuanto a, lógicamente, pérdida financiera, pues es correcto, ¿vale? Es verdad que puede haber otros impactos un poco más complejos de cuantificar, por ejemplo, el reputacional, ¿no? Bueno, pero hay formas de hacerlo, ¿no? En cuanto a posible impacto o visibilidad, ¿no?, que podemos tener en cuanto a ese posible incidente, visibilidad local, a lo mejor nacional e internacional, bueno, también se podría manejar, ¿no? En cuanto a legal o reglamentario, pues en la gravedad del incumplimiento, incluso las sanciones. Bueno, digamos que siempre hay formas de hacerlo, aunque sea a nivel cualitativo, establecer un valor o asociar un valor a los niveles, ¿no?, que es lo importante, porque solamente un nivel no podemos manejarlo, ¿vale? Sería totalmente incompleto, ¿vale? A ver si tengo alguna más por aquí. Para probar el BCP, ¿cuántas pruebas son necesarias aplicar? Según las mejores prácticas, ¿y qué tipo de pruebas son recomendadas? Bueno, un poco lo que acabamos de... A ver si soy capaz de devolver. Vale. Un poco lo que os venía diciendo por aquí, ¿no? No hay una regla fija, ¿no? Tenemos, como os decía, depende de lo que queramos probar en el BCP. Si lo que quiero probar, por ejemplo, es la recuperación de un proceso de negocio, fijaros todas las técnicas, en este caso hasta 7 técnicas, que podemos llegar a utilizar, ¿vale?, para poder tener información. El ejercicio, lógicamente, tiene un objetivo, ¿no?, que es tener la certeza o la máxima información posible acerca de que si hay un escenario real, los planes van a tener éxito. Ese es el objetivo de un ejercicio. A partir de ahí, claro, lógicamente, hacer solo seminarios, pues parece que no es la mejor estrategia, ¿no? Pero ¿eso significa que no se pueden hacer? Sí, posiblemente en los primeros momentos hay que empezar por seminarios. Gente que no tiene el conocimiento, que empieza de nueva, hay que empezar a hacer seminarios. Y se van introduciendo, por ejemplo, ejercicios de mesa que son muy típicos. Una revisión que al menos detecte inconsistencias o elementos, digamos, importantes que se han quedado desfasados o que ya no responden a la realidad de la organización por cambios o por lo que sea. Y normalmente se suelen combinar con alguna prueba un poco más práctica, es decir, utilizar alguna de este tipo de aquí, ¿no? El ejercicio funcional, pues es importante, y al menos cada 1, 2, 3 años, pues va a depender también del cambio, ¿no? Los cambios que una organización pueda tener. Si es una organización muy estable,
pues a lo mejor, aunque se haga un ejercicio cada 2 o 3 años, pues es suficiente. Claro, si es una organización muy dinámica, pues es posible que cada 3 años no nos sirva de mucho porque sí queda desactualizado. Pero sí es recomendable combinar ambas cuestiones, ¿vale? Algunas cuestiones más teóricas y algunas cuestiones un poco más prácticas, bien ejercicios funcionales, o si, lógicamente, lo ideal, si tenemos capacidad, recursos y es viable, hacer ejercicios, no sé si a gran escala o a media escala, ¿no? Donde podamos interaccionar distintos procesos y poner en marcha un escenario un poquito más estresante que pueda medir realmente algo un poco más real, pero digamos, no hay una regla única ni un requisito en 22.301 que diga esto es lo que tiene que hacer, sino que en función de los objetivos de la organización, de los procesos, de los planes de continuidad de negocio, de la complejidad, etcétera, pues bueno, pues tendrá que utilizar ambas vertientes o ambas tipologías de ejercicios, ¿vale? Veo por aquí alguno más, me pareció ver, me lo pongo aquí para que no moleste mucho. Sería una tendencia que la gestión de continuidad de negocio se gestione con un aspecto de la gestión integral de riesgo de cara a ISO 31000. Bueno, el enfoque, de hecho, bueno, imagino que lo sabréis y si no lo comento, la ISO 31000, por lo menos en la última revisión que se hizo, que eso siempre ha sido un debate, no es una norma certificable, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se ha pensado que sea una guía, ¿no? Para que se utilice en cualquier tipo de disciplina, ¿no? Lógicamente, eso significa que, como tal, pues podríamos dar cabida, por ejemplo, también a la gestión de continuidad de negocio. Otra cosa, desde el punto de vista de resiliencia, del riesgo, tiene cabida perfectamente y va a depender más de la cultura de la organización en estos temas, de la madurez que tenga la organización, de afrontar estos procesos de gestión de riesgo, pero sería perfectamente viable y lógico que la gestión de riesgos disruptivos se lleve desde una gestión integral de riesgo o una gestión de riesgos empresariales, como queramos llamarlo. Otra cosa es posiblemente la parte de respuesta, ¿no? La parte de planes de respuesta, desde la propia gestión de crisis, es posible que caiga en otro ámbito, ¿no? Pero bueno, es decir, claro, son compatibles y se podrían hablar, ¿no? O gestionar de una manera totalmente integral, ¿vale? Bueno, no veo ninguna pregunta más. Si no tenéis nada más, bueno, o si queréis hacer alguna pregunta posteriormente a través de email, pues estaré encantado de poder resolverla, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Un saludo.